Buen día, Hernán Brienza, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? Gracias por tus palabras. Hernán, Sí. ¿qué te sugiere? ¿Qué reflexión te hace estas palabras que escuchamos? Eh, bueno, para mí fue muy rico el discurso de Cristina. Quiero decir algo que a mí me parece que hacia el interior del kirchnerismo, del espacio más amplio, del movimiento nacional, se da una buena noticia, que a mí me da la impresión de que el kirchnerismo, y Cristina incluso, perdió cierta infalibilidad que tenía hasta ahora, que es que todo lo que ella decía era recibido como palabra santa por sus seguidores. Y a mí eso me parece una buena noticia. ¿Por qué? Porque humaniza la relación. Yo he notado después en las redes y en la calle distintos sectores del kirchnerismo que por una cosa o por la otra no se sentían de acuerdo, no se sentían contenidos del todo con Cristina. ¿Por qué digo que me parece que es una buena noticia? Porque yo creo que las bases de cualquier movimiento social tienen derecho a decir, che, esta parte me gustó, esta parte no me gustó, de no totalizar el paquete completo del discurso de Cristina, ¿no? De no creer que uno tiene que formar parte de un grupo donde todos pensamos lo mismo, ¿no? Siempre digo, repito una frase de Peter Hahn, que el escritor austríaco, que dice que cuando en un grupo todos piensan igual, se convierte en un grupo de criminales, ¿no? A mí me gusta mucho ese disenso, porque permite que alguien que rece estar dentro del movimiento popular, que alguien que no rece también lo esté. Permite cierta maleabilidad en la conformación de alianzas, en la conformación de los grupos políticos. La falibilidad está muy cercano a la lógica de la secta, ¿viste? Y yo creo que la secta achica el espacio público y achica el espacio político. Por eso me parece que es una buena noticia que haya gente que tenga un pañuelo verde, que no esté de acuerdo con lo que dijo Cristina, pero siga adentro, que alguien tiene un pañuelo celeste, siga adentro, aun cuando no le gustara que nombren a los pañuelos verdes, que alguien que venga del peronismo sienta que la opción de pueblo deje afuera lo nacional y por eso le generen dudas, que alguien que sea progresista o de izquierda, cuando Cristina diga que no, la cuestión no pasa por la izquierda o la derecha, sienta dudas, sienta su identidad cuestionada, porque pese a eso se siente contenido por el discurso de Cristina en Claxo. A partir de ahí me parece que es muy rico lo que ella dice respecto de la nueva categoría. Habría mucho para decir y obviamente el programa nos quedaría chico, pero porque, digamos, lo popular, ella habló de lo popular, no habló de lo nacional, no habló de izquierda y de derecha, y en el sentido de la vieja tradición, ¿no? A mí me gusta cuando dice porque la izquierda y la derecha supongo que tendrá que ver con la lógica de describir la sociedad en burguesía y proletariado, porque ella dice, en términos marxistas, porque ella dice, un empresario puede ser parte de lo popular, ¿no? En ese sentido se parece más al Frente Nacional del peronismo de los 60, de los 70, se parece más al John William Cook del Frente Nacional o al Perón del 70 que a experiencias más sectorizadas. Claro, la palabra pueblo también atraviesa las fronteras nacionales, ¿no? Y te permite jugar con el pueblo brasileño, te permite jugar con el pueblo sudamericano. Si uno diría Frente Nacional y Popular, ahí la frontera de la Argentina te impide pensar en una alianza con el pueblo uruguayo, con el pueblo brasileño, con el pueblo de la patria grande, de la América Latina. Me parece que ahí también hay una clave para pensarlo. No significa que Cristina no esté pensando en lo nacional como central. Significa que lo popular como categoría te permite avanzar sobre espacios transnacionales, ¿no? Lo nacional te cierra en el río Pilcomayo, por ejemplo, o en la línea divisora de los Andes. En cambio, lo popular como respuesta al neoliberalismo, todos aquellos que son agredidos por el neoliberalismo, te permite a vos una línea de contención mucho más amplia. Claro, obviamente es para discutir absolutamente todo, porque ¿quiénes son
los agredidos por el neoliberalismo, ¿no? Que podrían estar dentro de una alianza. Estaría Roca, por ejemplo, dentro de la alianza, porque Roca es claramente un agredido, Paolo Roca claramente es un agredido por el Paolo neoliberalismo. Roca, me asustaste, Claro. me asustaste Bueno, con el otro Roca. Fue nombrar a Constantini y a Urtubey, que ahora no llega a fin de mes. Estamos Claro, hablando con Hernán claro. Brienza, estamos hablando con Hernán Brienza. Constantini Desarrollá. No, Constantini es parte de lo popular por haber sido agredido por el neoliberalismo o por el macrismo, y está para discutir la cosa, ¿no? Digamos, pero además empresarios que han apoyado a Macri en el 2015 y que ahora han sido agredidos por el macrismo y el neoliberalismo, ¿forman sustancialmente parte de lo popular? No lo sé. Lo popular, la cuestión de pueblo, ella creo que lo toma de Laclau, de la razón populista, ¿no? Laclau dice que no hay momento más político en la historia de un pueblo que cuando se constituye un pueblo, cuando se constituye como pueblo, ¿no? Y que esa constitución de pueblos lo que hace es en realidad un encadenamiento de distintas demandas particulares o demandas democráticas o demandas de tipo sectoriales, ¿no? Cuando se consigue un significante, una palabra que englobe todas esas demandas, como puede haber sido Perón, o como puede haber sido el kirchnerismo, incluso en el 2003 o en el 2007 quizás, ahí se constituye un pueblo, y esa es la representación que me parece que toma Cristina. Laclau le pone una complejidad que es: pueblo también tiene que estar relacionado con plebe, ¿no? Con lo plebeyo, con lo pobre y con lo que está por afuera del poder central. No tiene que ser visto como algo que rompe, para que se transforme en populismo, tiene que romper con la lógica tradicional política. Por ejemplo, el peronismo. Hasta el 43 se disputaban el radicalismo alvearista y el conservadurismo, el país. El peronismo irrumpe por afuera, es una alteridad, ¿no? Y esa alteridad plebeya ingresa como un populismo. Esta es la teoría un poco de Laclau, dicha un domingo a la mañana y sin haber desayunado todavía, ¿no? Es mucho más complejo, pero Y de un sábado muy complejo también. Sí. Yo creo que de ahí Cristina toma esa categoría de pueblo, que es muy complicado, porque de verdad que es muy complicado. ¿Cómo lo llamamos? ¿Lo llamamos pueblo? ¿Lo llamamos nación? ¿Lo llamamos el peronismo? ¿Viste cuando alguien le grita el pueblo peronista? Y ella dice, no, el pueblo existía antes del peronismo, ¿no? Ella hace ahí una amplitud también hacia otros sectores. A mí me parece que esa amplitud la pone a Cristina en un lugar diferente, ¿no? Yo en una nota que escribí hace como 15 o 20 días, hablaba de cuál es la mejor estrategia para el 2019, para Cristina y para el movimiento nacional, ¿no? Y yo estoy viendo que después del macrismo, que ha sido tan duro, tan brutal, que ha utilizado la justicia en nombre propio, la seguridad en nombre propio, que los medios en nombre propio, ¿no? Que ha hecho del todo la facción que a ellos le convenían, que han tenido un gobierno faccioso. ¿Cómo se sale de eso, no? Porque hay dos posibilidades de salir de eso. Una es reponiéndose el 11 de diciembre y ser más brutal que el macrismo y entrar en una espiral de violencia entre facciones que ya sabemos cómo termina en la Argentina. Yo creo que la otra es tratar de cumplir finalmente el proyecto que Perón trajo en el 73, que es arrinconar al brazo liberal armado, intentar de que no pueda hacer un golpe y unir a los dos grandes partidos populares de la Argentina, que en ese momento eran el radicalismo y el peronismo. Yo creo que en ese sentido hay un escenario no igual, no similar, pero con algunos posicionamientos, ¿no? Yo me imagino esto que Cristina habló de yegua herbívora en función del león herbívoro, ¿no? Yo me imagino que una de las posibilidades de saltar la dicotomía, la grieta que impuso en los operadores comunicacionales del macrismo como la nata, es volverse un poco herbívoro, ¿no? Generar para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, que estuvo dentro del imaginario macrista. Lo que pasa es que el macrismo brutalmente lo destrozó persiguiendo a aquel que no pensaba como el macrismo, ¿no? Yo creo que ahí hay una clave también de reflexión sobre y de responsabilidad política sobre si se va a la confrontación
después del 2019 si gana el Movimiento Nacional y Popular, o si se va a un amplio frente de contención nacional, ¿no? Hay algo que es cierto, que el macrismo, más allá de sus apoyos electorales, ha quedado encapsulado un poco políticamente, porque posiblemente el año que viene nadie de la clase dirigente quiera demasiado el grupo macrista, ¿no? Hernán, acá te saludo Juan Manuel, estamos hablando con Hernán Brienza. Sí. ¿Cómo ves esto de que vos planteas el populismo, o lo que vos considerás que es una referencia a la CLO que hace Cristina, en un momento donde hoy la palabra populismo también aparece en fenómenos claramente conservadores y de expulsión de sectores muy importantes que nosotros consideramos pueblo también, ¿no? Como el caso Bolsonaro o el caso Donald Trump, donde hay un teórico, por ejemplo, Steve Bannon, que es este gran teórico, digamos, de estas fuerzas, que habla del populismo de derecha contra el populismo de izquierda. Lo pienso en relación a que Cristina dijo que había que olvidarse de la categoría de derecha-izquierda como la gran división. Y bueno, y por otra parte, incluso la compañera de la CLO hoy está hablando de un populismo de izquierda, Chantal Mouffe. Entonces, ¿cómo dialogan estas dos cosas, no? Porque hoy parece que hay un populismo que nos asusta, ¿no? Sí, yo lo que creo ahí, que la palabra populismo, que me perdone la Clau, ¿no? Pero a mí no me gusta mucho la palabra populismo. Comparto con Brienza. Primero porque me parece que es una categoría que ya está en la mano del adversario de los movimientos populares, ¿no? Donde te clavan el San Benito de populista, de demagógico, de irracional, y que es muy difícil resignificar ese término, porque cuando vos decís yo soy populista, tu adversario está leyendo, aunque vos quieras resignificarlo, está leyendo, sos un demagogo, sos un irracional, sos un autoritario. Entonces me parece que finalmente te definís en función de las palabras que pone tu adversario. Y uno me parece que debe definirse, ya que utilizamos la palabra pueblo, debe definirse por lo popular, ¿no? Me parece Muy que bien, es una palabra hermano. más... Comparto plenamente. Me parece que es más sana, ¿no? Y después lo que sí creo, que yo no sé si hay populismo de derecha o de izquierda, lo que sí sé que hay retórica populista de derecha e izquierda, y la retórica populista tiene que ver más allá de que con lo que se... Esto incluso lo plantea la Clau. Más allá de lo que se haga, es la retórica en términos de significantes que no dicen nada, significantes vacíos, como por ejemplo, no vamos a cambiar nada de lo que está bien y no vamos a cambiar nada de lo que está bien y vamos a cambiar todo lo que está mal. No significa nada en términos políticos eso, no significa nada en términos ideológicos. Sin embargo, es una retórica de tipo populista, no son significantes vacíos que están por allá, por más allá de las categorías de derecha e izquierda. Cuando Chantal habla de populismo de izquierda o populismo de derecha, es cierto que intenta acotar la discusión hay una retórica populista, distribucionista, pongamos, o democratizadora, y una retórica populista concentradora, autoritaria, que esté más en el mundo del neoliberalismo y los negocios que el otro, pero no termina tampoco de seguir definiendo. Yo a riesgo de quedar un poco más antiguo, me parece que la raíz de lo popular es mucho más claro, ¿no? Lo popular persigue ampliar derechos. Sí, yo creo que la gran dicotomía es lo popular contra lo establecido, lo popular contra los que mandan, ¿no? Claro. Porque los que mandan también es una categoría que te permite pensar en la sociedad atravesada por distintas cuestiones, ¿no? No es lo mismo el neoliberalismo que la dictadura militar. Sin embargo, los dos defendieron económicamente, políticamente o culturalmente a los que mandaban, ¿no? Uh-huh. Claro, eso te obliga a estar todo el tiempo pensando quiénes son los que mandan, ¿no? Y ese es un gran desafío que no sé si la teoría política te permite estar todo el tiempo trabajando los que mandan, ¿no? Porque hasta el 2015 entre los que mandaban estaba Paolo Roca, ¿no? Y hoy vemos a sus seguidores, sino a sus empleados inmediatos atravesando los tribunales de los que mandan hoy, que serían el grupo macrista, ¿no? Yo me imaginaba la élite
dominante argentina un poco más compacta, ¿no? Yo creo que el macrismo se convirtió en un grupo muy cerrado, muy pequeño de representación. Ni siquiera los representó a ellos, Sí, a los Paolo y compañía. Sí, eso es lo que me llama lo que me llama la atención. Cómo resuelven esa interna al interior del sector de los que mandan o de los que mandaban, ¿no? Es verdad, porque, a ver, esta semana ha habido críticas de Héctor Méndez, el que fue presidente de la UIA, un dirigente industrial importante, de Grobo Copatel, debe Sí. ser uno de los hombres más ricos de la Argentina, también de Constantini, y de algunos más, donde está claro que la alianza social que llevó a Macri al gobierno se está descomponiendo, ¿no? Sí, el problema es ahí cómo se articula eso desde lo popular, ¿no? Desde la categoría de pueblo. ¿Cómo estás, Hernán? Te habla Malena Mañasco, también ¿Cómo acá, colega. Voy a sacar la politóloga de adentro. La politóloga de adentro. Exactamente, porque recién estaban... Todos tenemos un politólogo adentro. Todos tenemos un pequeño politólogo o politóloga adentro. Y politólogue. Y politólogues. Sí. Estaba recién hablando en relaciones que no pudieron representar. Sin embargo, en relación al pueblo, no entendido como un pueblo dado, sino esta articulación de las demandas, me parece que el macrismo de manera particular y más de manera general, el neoliberalismo ha logrado o ha formado mayores demandas y demandas cada vez más heterogéneas. Y creo que también pasa por ahí el desafío de cómo articularlas. Sí, hay dos cosas para decir ahí, agregando un poco a tu planteo lúcido, que es lo siguiente. Hay que pensar que el macrismo también agregó demandas que el kirchnerismo no representaba en el 2015. Y eso complejiza y te permite pensar también algunos discursos o alguna retórica populista que le sirvió a Macri para llegar al gobierno, porque también representaba algunas demandas particulares que el kirchnerismo no estaba satisfaciendo. No solamente de clase media, como cree el kirchnerismo, sino también de los sectores más ligados a las escalas más sociales más postergadas, ¿no? Entonces, yo creo que el macrismo ganó el 2015 porque interpretó esas demandas nuevas. Yo creo que en el 2019 el peronismo, el movimiento nacional y popular, para seguir utilizando categorías viejas, a pesar de Cristina, creo que debe reelaborar también las demandas fallidas del 2015 del macrismo y debe agregar las nuevas demandas respecto a estos 3 o 4 años de macrismo, que en algún punto se recuperan de las viejas demandas del 2002 o el 2003, que eran demandas económicas, ¿no? El 2003 eran demandas económicas muy fuertes, en el 2015 no. Eran demandas que tenían que ver con lo político, con lo moral, con lo democrático, en el sentido de desbloquear esa lógica de amigo-enemigo, ¿no? Y yo creo que en el 2019 el peronismo tiene que desbloquear esa lógica de amigo-enemigo, esa lógica cerrada, esa lógica predemocrática. Esto lo dije siempre desde el 2003, así que puedo decirlo todas las veces que se me cante, porque viste que hay autocríticos flamantes, ¿no? Que empiezan a autocriticar al kirchnerismo o al peronismo en el 2017, 2018, ¿no? Estamos hablando con Hernán Brienza, Brienza, reflexionando. Siga, maestro. No, digo que antes no criticaban a nadie cuando el kirchnerismo estaba en el poder, y de repente todas las autocríticas se le ocurrieron después del 2016. Como esto yo lo vengo diciendo del 2003, de lo de la lógica amigo-enemigo, me animo a repetirla todo el tiempo. Y en ese sentido yo creo que hay que articular esas nuevas demandas. Hay nuevas viejas demandas, por ejemplo, los sectores que cayeron económicamente por culpa del macrismo. Esas son demandas parecidas a las del 2003, pero hay otro tipo de nuevas demandas. Bueno, una demanda que alguna vez hay que plantearlo, ¿no? Una nueva demanda es qué pasa con la financiación de la política, qué pasa con la corrupción, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se explica eso? Pero ¿cómo se explica en términos racionales, digo? No cómo se explica cómo ocurrió, sino cómo se lo explica a la sociedad ese proceso de financiamiento de la política que finalmente termina siendo
espantoso. Digo, los sectores que representan al pueblo también tienen que tener una política nueva sobre eso, una política diferente sobre eso. ¿Y cómo se lo manifiesta, ¿no? ¿Cómo se hace público eso? ¿Cómo se lo piensa? ¿No? Yo creo que también hay allí muchas cosas para repensar respecto de las demandas populares, ¿no? Hernán, Sí. y pasando un poquito al tema de ayer y que se continúa hoy, ¿cómo viviste lo de ayer y cómo vivís lo de hoy? Y ya te dejo desayunar. No, yo no tengo problema, quédate tranquilo que no soy muy desayunador. Pero lo que digo es lo siguiente, vos sabés que vos sos consciente que estoy viviendo un proceso de desfutbolización del universo, ¿no? Hace un tiempo que vengo como diciendo, che, esto es demasiado negocio, es demasiado... Cuando lo mandaron a River a la B y cuando lo hicieron subir a River de la B, ya me pareció que era como demasiado negocio, que se notaba demasiado los hilos del titiritero, ¿no? Y ayer lo que me pasó es que en un momento estábamos ahí en el bar y yo dije, ay, la verdad, perdón, no por lo que voy a decir, me chupa un huevo el resultado ya. Ya es tan oscuro, ya está tan atravesado por las internas políticas, por la estupidez, por la interna de los hinchas, por si se juega o si no se juega, por si tenía demasiado lastimado el ojo o no, si me voy a un médico amigo para que me atienda o no, si los médicos de la Conmebol, estaba tan atravesado por intereses que me pareció que nada de eso era fútbol, que era todo extrafutbolístico, ¿no? Me pasó un poco esa sensación de desgano, ¿no? A mí lo que más me impresiona de todo es por qué el micro entra por un lugar donde no entra nunca, ¿no? ¿Por qué entra por el medio de la hinchada de River, ¿no? ¿Por qué tiene tan poca custodia policial? Eso para mí es el inicio de todo, ¿no? Porque claro, después tenés un par de inadaptados, descerebrados, o parte de la hinchada que, como dicen algunos, viste que están dando vuelta a todas esas teorías conspirativas, todo lo que vos quieras, pero ¿cómo haces para mandar al frente de las líneas adversarias a un micro tan desprotegido con 5 o 6 motonetas al lado? De verdad que, y por una calle chica, por donde va toda la hinchada de arriba, la Quintero generalmente me parece que estaba vallada y no te dejaban entrar por ahí cuando entraban la hinchada visitante, ¿no? Hoy está abierta porque claro, no hay hinchada visitante, pero haces mandar el micro por una calle absolutamente chica como es la Quintero, donde entra con suerte un solo colectivo. A mí me parece que eso fue muy extraño, ¿no? Y después todas las negociaciones, me parece que eso es tan extrafutbolístico y que además están del orden de la negociación del poder de los Angelis y del poder de la Conmebol, que me torra un poco. Igual creo, Hernán, que igual voy a ir hoy, lo mejor que pasó es que no se haya jugado el partido, porque la verdad que nadie estaba. Sí. Yo supongo que la conmoción que vivieron los jugadores que iban en ese micro no daba para que pudieran jugar, y ahí sí me parece que el médico de la Conmebol se equivocó fuertemente en querer hacer el partido. Ahora hay una apretada contra Angelisi para que pida los puntos y que no se juegue el partido en las redes bueno, sociales, no importa, pero medios, eso es extrafutbolístico. Hernán, te dejo desayunar y nos vemos hoy a la tarde en el mismo lugar y a la misma hora, ¿eh? Dale, buenísimo. Abrazo grande. Fuerte abrazo. Abrazo.